Todos mis hermanos, gracias al Señor por estar aquí juntos todos. Presento un saludo muy especial a la hermana Liliana Herrera y le agradezco mucho por esta invitación que me ha extendido. Para mí es un honor compartir con ustedes y um, ver la diligencia que han tomado en sacar este espacio para meditar en el Señor y hacer el ejercicio más importante que nosotros debemos, en el cual debemos ejercitarnos para crecer espiritualmente cada día, y es en la oración, en la búsqueda del Señor. Así que mis hermanos, los felicito y me uno a ustedes en cada una de sus necesidades. Yo deseo de todo corazón que el Señor sea propicio y los guíe y responda a las necesidades de nuestro corazón conforme a su propósito. Seguramente ustedes ahorita algunos van para sus trabajos, otros tal vez todavía están en confinamiento, otros trabajan desde casa, madres, bueno, yo supongo que hay hermanos de todas partes en diferentes circunstancias de la vida, pero el Señor siempre nos une en un solo espíritu, en un solo sentir, para poder llevar a cabo su obra mientras estemos aquí en esta tierra. Así que hermanos, los felicito y me gozo mucho en el Señor, y les acompaño desde aquí, desde Pompano Beach, Florida, a donde estamos ya, por la gracia del Señor, hace 2 años, ya hace 20 años estamos acá en este país. Gracias al Señor por el trabajo que nos ha permitido realizar. Todo es por la gracia del Señor y la misericordia de Dios, que es el que nos habilita, nos da el entendimiento. Así que ya está nuestro tercer estado. Estuvimos en Colorado una temporada ya de unos 8 años, y en Maryland, en Washington, en la capital, 10 años, y ahora llevamos aquí 2 añitos hacia el sur, y bueno, de aquí en adelante a donde el Señor desee. Pero lo importante es compartir la palabra en esta mañana, que traiga fortaleza y esperanza al corazón. La palabra del Señor en Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor tiene un plan perfecto para nuestra vida, y cuando escuchamos eso lo encajamos en nuestro concepto de perfección, y pensamos que en ese encaje perfecto significa que todas las cosas deben dársenos en la dirección en la cual nosotros estamos orando, y en el deseo en el cual nosotros estamos apuntando en nuestro corazón. Y la oración es más que torcer el brazo de Dios. Yo quiero regalarles ese pensamiento en esta mañana, que nosotros podamos confiar y creer que no se trata de mover el brazo de Dios hacia nuestras necesidades, aunque sean genuinas, verdaderas, honestas y justas, sino que nosotros podamos encajar en el plan de Él. Cuando el Señor habla del plan, habla de su plan y no de nuestro plan. Y yo creo que ese es como el tema más complejo en esto de orar por la voluntad del Señor. El Señor puede ver en esa línea del tiempo. Nosotros vivimos en el presente todo el tiempo. El pasado queda atrás, del futuro nada sabemos, vivimos un continuo presente. Pero mis hermanos, el Señor ve toda esa línea del tiempo, del pasado, el presente, del futuro, y desde ese comienzo hasta el fin tiene tantas cosas que enseñarnos. Podemos pensar que sabemos lo que es mejor para nosotros, porque
vamos calculando al son que la vida parece ir y planeamos y pensamos cuál sería nuestro empleo soñado, nuestro matrimonio soñado, nuestros hijos soñados, nuestras condiciones soñadas. Pero cuando empezamos a rodar por la vida, empezamos a descubrir que no sucedió como lo soñamos. Y ¿saben algo? No solo les ha ocurrido a ustedes, a mí también me ha ocurrido. El plan no ha ido como yo lo planeé. El plan no ha ido como yo lo pensé. Todo lo que encajé perfecto en lo que pensé que era, resultó que no fue. Y yo creo que esa es una, tal vez, de las batallas que ustedes pueden estar viviendo en esta mañana. Podemos planear nuestra vida y pensar que tenemos todo bajo control, pero como decía la lectura que teníamos hace un momento, los pensamientos de Dios a menudo, casi que constantemente, son diferentes a los nuestros. Como seres humanos buscamos ganancia terrenal, comodidad, tranquilidad, pero los pensamientos de Dios son el transformarnos en esta tierra, transformar esas tendencias terrenales humanas en nosotros para crear algo divino en nosotros a través de nuestras situaciones diarias. Y ahí es cuando todo empieza como a derrumbarse. ¿Por qué? Entonces encontramos que para que ese plan divino de Dios se pueda formar en nosotros, entonces el trabajo es arduo, es difícil y va en contra de lo que Dios está haciendo. El deseo de Dios no es darnos lo que queremos, el deseo de Dios es transformarnos como necesitamos, porque estamos a la espera de algo superior, más grande, más glorioso, y una esperanza que no se mueve con las circunstancias, sino que se transforma a través de las circunstancias para poder obrar en nuestra vida. Si encontramos que Dios no responde a nuestras oraciones de la manera que esperamos, entonces a veces lo tomamos como una oportunidad para desanimarnos, pero yo en esta mañana los animo a tomarlo como una oportunidad de reposo en el Señor. Y eso puede ser una lucha constante, porque significa renunciar a nuestra propia voluntad para reconciliarnos con el plan de Dios en nuestra vida. Y yo puedo luchar contra esos pensamientos que quizá vienen a mi mente, como esos que usted ha tenido seguramente, de que el Señor no le ama, que sus oraciones no las escucha, que ya lleva tantos meses, años orando por algo, que Él sabía que lo que usted le estaba pidiendo era su voluntad, pero por alguna razón extraordinaria se le escapó de su mente, que usted estaba necesitando eso en particular. Realmente son tantos pensamientos que inundan su mente. No han inundado solo la suya, también han inundado la mía en muchos puntos de mi vida, en los que no he recibido lo que pensé que era su voluntad. Pero entonces lo hermoso del Señor es entender, miren lo que dice el Salmo 139, 17 y 18, dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, porque grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Cuando aprendo a amar la voluntad de Dios, entonces sus pensamientos se vuelven mis pensamientos. Ese es el principio más importante. Por eso, una de las cosas hermosas que aprendemos en la oración es a desarrollar el pensamiento de Dios. Entonces, vamos a tomar eso como referencia número 1. El deseo de Dios a través de la oración, para nosotros, el nuestro es el que Él haga cosas, pero el suyo es que adquiramos su pensamiento, que podamos obtener su mente en nosotros. Y eso lo logramos a través de la comunicación. Así como las personas que se casan lo hacen porque se aman y se conocen, eso mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Aprendemos a amarlo a través de andar con Él, de escucharlo, de orar, de leer la palabra, de sumergirnos en su presencia. Y cuando empezamos a adquirir su pensamiento, empezamos a aprender a orar. Por eso la oración no es simplemente un montón de palabras pidiendo cosas. A veces parece como que bombardeamos a Dios con todo lo que necesitamos, porque como que tenemos un espacio de 20 minutos, media hora, una hora para contarle todo, y como que se lo contamos
sin digerir el momento. Trasládelo a su relación con sus hijos, o sus esposos, o sus amigos, cualquiera que sea una relación grata para ustedes. La relación se mejora en la medida en que ustedes se conocen. La relación mejora con los demás en la medida en que sabemos lo que piensan, cómo lo piensan, cómo es la manera en que nos comunicamos, y eso mismo sucede con Dios. Si sabemos que Dios es poderoso, omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que en cada paso de nuestra vida va, nos interesa ser amigos de Dios, nos interesa estar cerca de Dios, nos interesa adquirir su pensamiento, porque entendemos que al adquirir su pensamiento nos estamos haciendo a nosotros mismos un bien. Entonces, el deseo número uno de Dios es que a través de la oración nosotros adquiramos su pensamiento. ¿Qué piensa Dios de lo que me está pasando a mí? No tanto qué pienso yo de lo que Él debe hacer. Usted tiene un hijo en situaciones difíciles y usted dice, Señor, necesito que lo cambies. Usted tiene un esposo inconverso, Señor, necesito que hagas una obra en él y lo traigas. Es nuestro pensamiento, pero ese trabajo de Dios, porque Él sí desea salvar y sanar y restaurar, tiene un proceso en el que están muchas cosas involucradas. ¿Cuáles han sido mis decisiones? ¿Cómo he tratado la voluntad de Dios antes en mi vida? Porque yo deseo que Dios cumpla su voluntad o lo que yo pienso que es mejor en la vida de otros, pero ¿cuál ha sido la voluntad de Dios para mi vida? Para mi vida personal, para mi consagración, para mi santidad, para mis caminos. ¿Cuánto de mis decisiones han dado como resultado las circunstancias que estoy viviendo ahora? ¿Cuánto de lo que yo he hecho en mis propios caminos ha dado como fruto lo que yo estoy viviendo en este momento? Es una pregunta importante que se resuelve, o que nos hubiéramos quizá ahorrado un trayecto del camino si en vez de estar tan preocupados por lo que Dios se supone que tiene que hacer, nos hubiéramos empezado a preocupar por lo que yo tengo que hacer en el proceso de mi relación con Dios, de mi cercanía con el Señor. Por eso entonces lo más importante es, en el comienzo de todo, vamos a aprender a deleitarnos en el Señor. Ustedes se saben ese salmo de memoria, el Salmo 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y fíjense que este mensaje nos llama a hacer una decisión. Deleítate es una orden que no está sujeta a un sentimiento. Nosotros tomamos a veces la oración como muchos sentires. Hablamos mucho de los sentires. Yo siento eso, siento aquello, siento orar por tal cosa, siento que Dios desea. Y el Evangelio en el trasfondo del asunto es más que un sentir. Es una decisión. El Señor te dice en esta mañana, deleítate en mí en el entretiempo en el que esperas que yo hago no lo que tú deseas, sino lo que yo estoy haciendo. Dame el tiempo para trabajar en lo que yo estoy haciendo y deleítate en mí y espera que yo entonces conceda las peticiones de tu corazón. Significa que en ese entretiempo no es un tiempo para la amargura, para el enojo, para el contraste de lo que Dios no está haciendo, para alejarme de su voluntad porque me siento frustrado por lo que Él no está haciendo. En el entretiempo que Él me contesta, Él me dice, deleítate en mí, deleítate en mi presencia. Deleítate en estar junto a mí, que no dependa tu gozo de la circunstancia, sino del entendimiento que has adquirido de quién soy yo. Todo lo puedo, no hay nada imposible para mí, pero en lo que no contesto de inmediato es evidente que algo estoy haciendo y que algo estoy planeando para hacer conforme lo que yo deseo hacer. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Miren que Ana recibió lo que pidió. Tenía un deseo profundo en su corazón por su hijo y el Señor le dio lo que pedía. Pero ella estuvo dispuesta a ofrecerle su hijo a Dios. Y hay oraciones, miren, hay oraciones importantes. Ana lloraba por su esterilidad. Quería
quería concebir un hijo y no podía. Pero en el fondo Ana también estaba llorando la esterilidad de un pueblo. Es decir, lo que ella estaba pidiendo no solamente era para su beneficio, para su orgullo, para su vanagloria, sino que en el fondo también estaba intercediendo por una necesidad particular que vivía el pueblo de Israel. ¿Hacia dónde me conducen mis peticiones? ¿Qué es lo que persigo en el fondo con lo que estoy buscando en mi oración? Que Dios, que mi fidelidad sea llevada en alto, que la gente vea a través de mí que soy digna de que el Señor me conteste, que el Señor recompense con esa respuesta lo que yo creo que he hecho perfecto. ¿Qué persigo yo con lo que estoy pidiendo? Y a veces parece que la respuesta nos sale muy rápido porque aparentamos tenerla como muy clara, pero si la escudriñamos en el fondo, tal vez encontraríamos que hay cosas que pedimos que no necesariamente son para honrar a Dios, aunque ese es nuestro deseo inicial, sino también que tenemos ese deseo de conseguir algo de eso. Ana oraba por su esterilidad, pero más allá de la esterilidad de su vientre, había una esterilidad en Israel. Y cuando vemos la historia de Samuel, encontramos que no se lo llevó a casa para tenerlo toda la vida, ni lo convirtió en su ídolo, ni le dio el lugar que Dios debería tener en su vida, sino que de una vez le dijo: Señor, si tú me lo concedes, desde que nazca lo voy a dedicar a ti. Y eso fue lo que hizo. A los 3 años lo pidió para ella, pero fue y lo entregó a los 3 años. Y Samuel vivió toda la vida en el templo. Entonces, ¿qué persigo yo con lo que estoy pidiendo delante del Señor? Necesitamos estar preparados para ofrecer eso que el Señor nos da en retorno. Necesitamos estar preparados para realmente comprender si lo que estamos pidiendo honra profundamente a Dios. Hay oraciones que Dios responde aparentemente sin pedirlas a veces, y hay otras que como que tenemos que averiguar mucho por su voluntad. El Señor, ya hay cosas que tenemos por entendidas que el Señor desea, como nuestra voluntad, nuestra santificación, nuestra consagración, nuestro servicio, y oramos por esas cosas y parece que fluyen, pero también esas oraciones Dios obra en cosas que pedimos por debajo. Cuando hablamos de santidad, entonces, y consagración, el Señor entonces empieza a quitar cosas de nuestra vida, a poner cosas en suspenso. Cuando hablamos de adquirir fe, el Señor empieza a poner cosas en nuestra vida en pausa y decimos: pero no era lo que estaba yo pidiendo. Yo estaba pidiendo por fe, por santidad y por consagración, y aquí me tienes con un hijo rebelde, me tienes con un esposo que no está siguiendo tu ley, me tienes con una familia que está en crisis en este momento. No era lo que yo pedía, pero lo que no entendemos es que debajo de todo está la voluntad de Dios, queriendo a través de lo que digo crear en mí la dependencia, la santidad, la fe. De ahí es que la palabra del Señor dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para entender qué pedimos y cómo lo pedimos y qué está haciendo Dios a través de lo que nos falta. Porque yo te tengo un mensaje en esta mañana, mi querido hermano, hermana que me escuchas. Algo está haciendo Dios a través de eso que te hace falta. Algo está moldeando Dios a través de eso que no responde. Algo grande, potenciador en mi vida espiritual Dios está haciendo a través de las cosas en las que no me responde. Porque el objetivo no es venir en nuestro favor, el objetivo es estirarnos a la meta. El objetivo no es temporal, porque normalmente pedimos cosas para sentirnos en paz. Yo te ruego por este hijo rebelde, Señor, porque yo necesito paz. Yo te pido por este esposo inconverso, porque yo necesito que todos estemos en la iglesia. Entonces, no se trata de lo que yo necesito sentir, sino de cómo Dios usa esas circunstancias para hacerme crecer a través de ellas
y no las olvida, porque Dios tampoco olvida el deseo de nuestro corazón. Pero dése cuenta en su vida espiritual que a través de los problemas más graves que usted ha tenido es cuando más ha crecido espiritualmente. A través de las pruebas más terribles que ha tenido y de las cosas que usted nunca pensó que a usted le tenían que pasar porque no las merecía, es cuando más ha moldeado su carácter. Entonces sí hay propósito de Dios en lo que no viene a nuestro bien. La idea no es estirarnos a nuestra meta, la idea es estirarnos a la meta de Dios. La oración nuestra es una oportunidad de cambio, porque mientras espero, mientras clamo, mientras me aflijo, mientras vengo a su presencia, algo está golpeando Dios en mí. No puede ser Dios un ser tan cruel para saber lo que me hace falta y no dármelo. No puede Dios ser un ser tan cruel para ver en lo que estoy sufriendo y no dármelo simplemente porque no. Yo debo entender, más allá de lo que siento, elijo el gozo de deleitarme en Dios, porque entiendo que a través de lo que no tengo, de lo que me hace falta y de lo que no me está respondiendo, es cierto que algo está haciendo en mí. La pregunta es, ¿qué está haciendo en mí? Y es una pregunta que muy pocas veces nos hacemos porque nos concentramos en lo que pedimos y no en lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de lo que pedimos. Nos está enseñando a ser pacientes, nos está enseñando a depender más de Él, nos está enseñando a vivir realmente en santidad, a consagrarnos más. Nos está capacitando para ayudar a otros en el futuro. Mi oración no debe tener la intención de mover el brazo de Dios, sino de vivir en su voluntad, vivir en su presencia. Yo decido gozarme en Dios por encima de mi necesidad, porque entiendo que Él sabe, porque mi vida está en sus manos. Todo lo que soy de comienzo a fin lo sabe. Y si me rescató, tenía un propósito para mí. Yo no puedo ser una persona aislada de su plan. Porque mi hermano, Dios no tiene hijos favoritos. Dios no es como nosotros los seres humanos, que tenemos nuestras personas, nuestro círculo favorito. Nosotros entramos al plan de Dios en salvación porque ya éramos sus favoritos y es imposible que hayan detalles de mi vida que simplemente se le hayan escapado. La mayoría de las cosas que no salen bien en nuestra vida las hemos buscado nosotros mismos, porque nos descuidamos en alguna etapa de la vida, porque tomamos decisiones que no eran las correctas, porque no escuchamos el consejo que se nos dio, porque ignoramos las advertencias. Ahí se concentran la mayoría de nuestras necesidades. Y búsquelo en su situación particular y va a encontrar que la mayoría de sus problemas y necesidades vienen de sus propias decisiones. Entonces, no nos interesa tanto que funcione lo que pedimos. Lo que más debe interesarnos es vivir en la voluntad de Dios, porque eso nos ahorra un trayecto largo de sufrimiento. Y si estando en la voluntad de Dios, Él nos pone o nos permite pasar por circunstancias difíciles, vamos a hacer lo que hizo Abraham. Abraham creyó a Dios, aunque su voluntad se vio aparentemente desviada de lo que él quería. Abraham cooperó con Dios, aunque lo que le estaba pidiendo era casi que aparentemente inhumano. Tú estás sirviéndole al Señor, estás pasando por una gran aflicción y te llega la gente para que sirvas. Hermano, haga esto, colabóreme con aquello, haga estas empanaditas para la actividad. Mire, hermana, acompáñenos a orar en la intercesión porque hay este problema. Hermana, por favor, hermano, ayúdenos aquí con la palabra, comparta el mensaje. Hermano, por favor, vaya, haga esto y lo otro. Y uno dice, pero ¿por qué me pone a trabajar Dios si yo antes estoy atorado en mi situación? Coopera con Dios. Haz lo que te pida.
Él no está ciego ni es sordo para saber lo que te hace falta. Él sabe lo que necesitas. Coopera en el proceso. Así parezca descabellado, inútil y a veces inhumano, coopera con Dios. Coopera. Haz lo que hizo Abraham. Levántate de mañana y lleva tu propia ofrenda llorando como llevó Abraham a su hijo. Y sacrifica tu propia necesidad en pro de obedecer a Dios. Coopera. En el entretiempo de que eso llega, sirve. En el entretiempo en que Dios obra, trabaja. Abraham cooperó con Dios, aunque lo que Dios estaba haciendo era aparentemente descabellado. Yo voy a cooperar con Dios por encima de lo que siento, porque yo sé que Dios sabe que tengo un hijo que está totalmente rebelde, apartado del Señor. Yo voy a cooperar con Dios porque Dios sabe que tengo un esposo difícil, una esposa difícil en casa. Yo voy a cooperar con Dios porque Él sabe que estoy llevando una enfermedad muy complicada de manejar. Yo voy a cooperar con Dios porque Él sabe que estoy pasando necesidad económica. Yo voy a cooperar con Dios porque Él sabe que acabo de perder un ser querido. Si Él me pide que yo coopere, es porque Él confía en mí. Y normalmente se espera que el hombre confíe en Dios, pero que Dios confíe en mí para hacer un trabajo cuando sabe por lo que estoy pasando. Es porque me tiene en muy alta estima. Es porque realmente entiende que está moldeándome en una manera en la que empiezo a entender que yo trabajo para Él por encima de lo que siento. Y que andar con Él no es sentir, andar con Él es elegir vivir en su voluntad y en su presencia por encima de mí. Y finalmente, a veces hay oraciones en las que debemos orar con vehemencia, interceder con vehemencia, porque sí hay oposición que debe ser resistida. La palabra del Señor en Daniel 10 nos relata una historia importante cuando dice en el versículo 12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Mi hermano, mi hermana, el Señor ya oyó lo que tú le pediste. Desde el primer día, el Señor te escuchó. Y yo sé que algunos de ustedes han venido orando delante del Señor, incluso sin palabras. ¿Ha tenido ese tipo de oración en la que siente tanto dolor en su alma que no sabe cómo pedir? El Señor lo sabe. En la que usted se ha arrodillado y no ha sabido ni cómo expresar su propio dolor. Claro que sí, nos ha pasado. Pero el Señor te envía como consuelo esa palabra cuando dice, no bien está la palabra en mi boca. No he declarado ni siquiera lo que necesito, pero el Señor ya lo sabe. Daniel estaba temeroso y afligido, pensando en que no había sido escuchado. Pero el Señor le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Hay oposición. Hay oposición. Orar es más que un bombardeo de palabras. Orar es trasladar nuestro espíritu
a la circunstancia espiritual en la que vivimos, para saber digerir lo que está ocurriendo, para entender cómo debemos orar. Se me opuso 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El Señor enviará la ayuda, mi hermano, mi hermana, en esta mañana. Has tenido oposición, no sé por cuánto tiempo. Nos pasa. Algunos de ustedes han tenido oposición por semanas, por meses, pero hay algunos de ustedes que han tenido oposición por años. Pero el Señor les dice en esta mañana, no temas. Yo oí tu oración desde el comienzo, pero se me ha opuesto allí un príncipe de tinieblas que está impidiendo que esa respuesta llegue. Entonces, nuestro deber es seguir intercediendo, reprender la oposición del enemigo, cubrir eso por lo cual oramos con vehemencia, primeramente con la voluntad de Dios, y segundo, comprométete con Dios en un estilo de vida de santidad. Nuestra arma más grande para hallar el poder de Dios manifiesto es nuestra santidad. Nuestra santidad es una credencial que ponemos en la presencia de Dios para decir, estoy aquí en la batalla, en medio. No solamente estoy orando con mis quereres o mis sentires, estoy orando con mi voluntad, con mi compromiso, con mi santidad, con mi reflejo de tu gloria en mi vida, para que eso se cumpla. Y cuando eso ocurra, mi hermano, Dios no es ciego ni es sordo. Dios sabe lo que pide. Pero tú tienes que también comprometerte en eso que Dios quiere hacer con tu vida. Es muy bueno que los otros oren por nosotros, pero nadie orará por nuestras causas como nosotros mismos. Y con Dios no bastan ni se necesitan palabras. Con Dios hay que mostrar credenciales de autoridad. Así que, para concluir, en lo que sea que estemos pidiendo en esta mañana, vamos a enfocar nuestra mayor necesidad por entendimiento, por pedirle al Señor que Él nos guíe en comprender lo que Él desea, conforme a su voluntad. No vamos a dejar de creer en lo que Dios está haciendo. No vamos a dejar de confiar en lo que Él está haciendo, basados en lo que sentimos o esperamos. Vamos a confiar en Él y a entender que a través de lo que nos está ocurriendo, Él también nos está cambiando a nosotros. Es tiempo de abandonar lo que el Señor no desea más en nuestro corazón. Y tal vez Dios está prolongando esa necesidad en tu vida porque Él quiere hacer una obra completa en tu propio proceso espiritual. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos guíe, que podamos comprender lo que Él está haciendo. Soberano Jesús, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana allí conectados, Señor. Gracias porque tú nos permites estos medios para seguir trabajando, para seguir uniéndonos en un mismo espíritu, Señor. Yo no conozco quizá los corazones y las necesidades de los que están allí conectados, pero tú sí las sabes, Señor. Tienes control de todas las cosas que nos ocurren y en cada circunstancia algo estás haciendo. No sabemos a veces qué esperar. A veces dices sí, a veces dices no, a veces nos pones en pausa. Y queremos torcer tu brazo para que tu voluntad
según nosotros se cumpla, pero en el fondo es la nuestra. Danos el entendimiento en esta mañana para comprender lo que tú estás haciendo detrás de nuestras peticiones. Danos la fortaleza, la entereza de servirte a ti por encima de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, para hacer lo que tú mismo hiciste, que te desarraigaste de todo tu poderío y tu trono para servirme a mí, que no lo merecía. Ayúdame a desarraigarme de mi propio trono para servirte a ti, que lo mereces todo. Todo está en tus manos y sabes lo que es mejor. Y aunque esto que estoy pidiendo se ve tan difícil y como que tú no escuchas, yo voy a confiar en esta mañana que tú algo estás haciendo y en el entretiempo decido servirte con gozo. Decido confiar en tu benevolencia y en tu gracia, porque la idea no es que yo vea lo que tú estás haciendo conforme a mi voluntad. La idea es que tú perfecciones tu voluntad en mí a través de lo que yo no veo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.